Hola a todos, bienvenidos al canal Endovascular TV. Estamos en el segundo día del CSC 2022, con un gran éxito de audiencia, más de 1000 inscritos. Y bueno, continuamos con estas entrevistas en el canal. Para ello tenemos hoy a Iván Núñez. Iván Núñez es un muy conocido cardiólogo intervencionista de nuestro país. Él está en el Hospital Clínico de Madrid y tiene una amplia labor, tanto asistencial como investigadora, publicadora. Y hoy vamos a hablar de una técnica que él conoce bien y practica, que es la denervación renal. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. La primera pregunta que te quería hacer, Encantado. cuando hablas de denervación renal, ¿qué ha ocurrido en los últimos años para que esta técnica, que parecía denostada con el Simplicity 3 hace años, vuelve a tener un revival y en los últimos años se vuelve a hablar mucho de ella, se vuelve a aplicar y parece que emerge potentemente? Explícanos un poquito brevemente. Es verdad, lo que ha pasado con esta técnica ha sido una cosa muy curiosa y yo creo que probablemente única en la ciencia. En el año 2014, como todos sabéis de sobra, un ensayo clínico con un procedimiento simulado muy elegante, muy riguroso, concluyó que no había diferencias entre hacer denervación o dar medicación, básicamente, y entonces la técnica se detuvo, casi falleció. Fue una técnica que se podía hacer con dispositivos de distintas casas comerciales y la mayor parte de ellas detuvieron el desarrollo clínico y parecía que estaba muerta. No obstante, hubo un fabricante que continuó mejorando y desarrolló un dispositivo de nueva generación. Antes se utilizaba un catéter monopolar y esta casa, concretamente Medtronic, desarrolló un dispositivo tetrapolar que facilitaba un poco hacer un procedimiento de manera más rápida, dar más aplicaciones que en consonancia con los nuevos hallazgos que iban apareciendo en anatomía y en cuanto al posicionamiento de los nervios en relación con la arteria renal, pues se podía hacer una denervación probablemente mejor, más exitosa y bueno, que podría dar unos resultados mejores. Entonces se diseñaron con este dispositivo y con esta nueva técnica nuevos estudios, también de manera muy rigurosa. Este es un campo que se ha investigado de forma exquisita, con procedimientos simulados, ciegos, etcétera. Y en el año 2017 apareció un ensayo clínico, eran pocos pacientes, pero ya digo que de manera muy rigurosa estudiados, en los que se veía que pacientes sin medicación, que hacer denervación sí bajaba la tensión, era una prueba de concepto. Luego 17 y 18 con medicación también había beneficio, luego en el 20 se han ido presentando estudios que han ido en la misma línea, se han ido presentando estudios también incluso con otros dispositivos que han ido también en la misma línea, con uno de ultrasonidos, ¿no? Entonces, parece que la técnica ha vuelto porque da la impresión de que sí puede bajar la tensión de verdad. Y hablando de estudios, el último presentado, que ha dado que hablar algo, es el del AJA, que se ha presentado hace nada, hace una semana y media en Chicago, el OnMed. ¿Qué nos puedes explicar? Porque hay sentimientos un poco variados, ¿no? No cumple el objetivo primario a 6 meses. ¿Por qué crees que no lo cumple? ¿Crees que al año cambiarán las cosas? Sí, pues mira, así un poco en contexto, este año en el AJA se han presentado cosas relevantes de denervación, pero también se han presentado un mes antes en el TCT. Entonces, en los últimos años, todos los estudios que iban haciéndose de denervación eran muy buenos, los resultados eran muy buenos. El tema es que en el AJA ha habido un estudio que es la extensión de uno publicado previamente, el OnMed, que no alcanza diferencias significativas en el objetivo primario, que es pues la tensión 24 horas, ¿no?, ambulatoria. Es verdad que cuando uno lo mira con cuidado, pues sí baja la tensión por la noche, y hay diferencias entre los grupos. Es decir, en el OnMed inicialmente, que incluía 80 pacientes, había diferencias claras entre los grupos. Hemos estado acostumbrados a que los últimos estudios todos hayan mostrado diferencias a favor de denervación, pero este fallaba solo en eso. Entonces se reclutaron más de 200 pacientes nuevos, lo único que fue en una época que puede calificarse de tortuosa, sí, la época COVID y tal, bueno. El caso es que en este estudio la peculiaridad es que los pacientes del procedimiento simulado SAM, a los que se les hizo un cateterismo sin hacerles la intervención, pues se les trata distinto, en contra del protocolo. Es decir, se les da mucha más medicación para la medicación para la tensión baja la tensión. Entonces, esto puede atenuar las diferencias en
en la comparativa de estos dos grupos, que ya no son tan iguales como eran antes. En cuanto a seguridad, seguimos con la misma línea. En el TCT se habían presentado los resultados del Simplicity HTN3, aquel estudio que en el 2014 dio el bombazo, ¿no?, y casi destruye la técnica. Pues en el seguimiento a largo plazo la denervación parece que baja la tensión, y de hecho en el AJA también se presentó el seguimiento a 3 años del OMED inicial, ¿no?, digamos el exploratorio, y se ve lo mismo, se ve que baja la tensión y que la baja de forma mantenida y progresiva con el paso del tiempo. Entonces, es una técnica que probablemente no es curativa, es una opción más y que parece buena, pero bueno, con sus... Sí, aclarando a nuestros oyentes, en este último estudio sí que baja en la oficina significativamente, la que toman en la consulta, ¿verdad? Es verdad. La que no bajó significativamente bajo el criterio era la del MAPA, la del ambulatorio, pero con mucha más carga de medicación en el grupo de sham procedure, de procedimiento simulado. Aclarado esto, que yo creo que lo has hecho muy claro para la gente que nos está escuchando, ¿qué rol tiene el cardiólogo en el manejo de la hipertensión arterial, habida cuenta de que tenemos esta herramienta tan potente? Bueno, yo creo que como el cardiólogo es el que se encarga de las enfermedades cardiovasculares, entre otros múltiples especialistas, creo que debe de jugar un papel central. Hay sitios que tienen la suerte de contar con unidades dedicadas de hipertensión arterial, de expertos en eso, que muchas veces son multidisciplinares, interna, nefro, cardiología. Entonces yo creo que tiene que haber una hipertensión team, y el cardiólogo juega un papel central desde el punto de vista clínico. Evidentemente, nosotros somos cardiólogos intervencionistas y realizamos la técnica. No hablo del punto de vista técnico en la sala de hemodinámica, hablo desde el punto de vista clínico, de atender al paciente, de seleccionarlo, de indicarlo y de seguirlo posteriormente, porque estos pacientes necesitan un seguimiento y aunque les baje la tensión o sea más fácil controlarla, probablemente necesitan un médico también. ¿Y cómo ves el futuro de la técnica en lo que son las unidades cardiológicas? ¿Cuál es el flujo? ¿Qué percepción tienes del volumen, del manejo, ya de la técnica como tal específicamente en el contexto del servicio de cardiología? Bueno, esto es una visión personal. Es una visión claro, muy subjetiva. A lo mejor en el CSC del 2024, opinamos de otra manera, que además de que habrá más inscritos, sí, te digo otra cosa, ¿no? Yo creo que con los datos que tenemos es una técnica que está plenamente demostrado que tiene un papel. Hay que definir en qué pacientes indicarlo, pero poco a poco probablemente vaya creciendo en los próximos años, es mi impresión. Y sin duda alguna acabará siendo un procedimiento, te diré que a lo mejor semanal en la unidad de hemodinámica, cosa que ahora no lo hacemos con tanta frecuencia, pero a lo mejor llega un día en que sí que es un procedimiento que tienes que agendar cada semanita, porque bueno, hay pacientes muy resistentes, muy polimedicados, ¿verdad?, y que no se manejan bien con la medicación y necesitan algo más que la medicación. No es competitivo con el globo, con el total de medicación, sino complementario. Claro, es importante. Los hipertensos son muchos y además hay que tener en cuenta, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la fibrilación auricular, que no se hace la ablación para quitarle la anticoagulación a los pacientes. Eso es algo que en algunos viene dado y es bueno. Pues en nuestros pacientes de denervación no buscamos quitarles las pastillas. Es verdad que probablemente... Es controlarles. Probablemente acaben con menos pastillas. Con menos pastillas, entonces, claro. Bueno, pues esto es algo que habrá que definir en cada centro y creo que hay que revisarlo. Los centros que lo hagan deben de darle una vuelta, porque son muchos pacientes y algunos de ellos se pueden tratar de una forma y otra, pero hay otros que no tienen muchas más opciones. Entonces, estos no debemos negarles una técnica que funciona y se ha demostrado. Aprovecho para comentar que en nuestra revista Enrique Interventional Cardiology se publicó un consenso del manejo de la denervación renal antes de que lo haya hecho la europea, con lo cual ahí nos hemos adelantado. Muchas gracias, Iván, por tus grandes y muy concretas aclaraciones. La verdad, sintéticamente en pocos minutos nos has puesto muy al día de dónde está esta técnica, que sin duda alguna no es que tenga futuro, es que tiene un buen presente ya, con lo cual el futuro no puede ser más que mejor. Un placer. Muchas gracias a los oyentes de Endovascular TV. Gracias.